7:28 de la mañana. Ay, a ver, un fin de semana en el cual se dio lo que viene dándose en Boca en el último tiempo, y es una especie de mezquindad futbolística en los intérpretes que pone Úbeda dentro de la cancha, el repudio frente a este armado del equipo, la falta de fútbol, producto justamente de las características de los jugadores que pone adentro de la cancha Úbeda, y el no conseguir el resultado. Todo esto pareciera tener cierta lógica. Boca empató 1-1 frente a Gimnasia de Esgrima de Mendoza, el equipo recientemente ascendido, que en definitiva termina sacando puntos contra Independiente y contra Boca en fila, contra Independiente de local y contra Boca de visitante. Con este detalle que decíamos, estuvo en desventaja Boca con un gol de cabeza de Gimnasia de Esgrima de Mendoza, y después lo empató a través de Miguel Merentiel, y hubo una jugada. A ver, le anulan un gol a Boca cuando se ponía 2-1 con el gol de Adán Vareiro, una jugada bastante controversial, con una revisión de VAR y un pie supuestamente adelantado de Lucas Hanson. Boca se iba a ir en ventaja al entretiempo, no pudo lograr esa ventaja producto de la intervención del VAR, y en la segunda mitad cambió la mitad de la cancha Úbeda y empezó a poner jugadores de elaboración verdaderamente. Entró Paredes, fue una de las figuras, entró el pibe Tomás Aranda. Una enorme participación de Aranda, a quien le faltó final. Es cierto, tuvo las mejores chances el pibe y le erró al arco, con chances muy claras verdaderamente, pero fue el que se asoció con Paredes. Ahí apareció algo fuerte en Boca, con Paredes Aranda en el segundo tiempo, más el ingreso de Zenón. Boca fue mucho más que Gimnasia de Mendoza en el segundo tiempo, pero no ganó. Y no ganó y se fue silbado. Y se fue silbado y se fue repudiado. Y Úbeda también está resistido. Y ahora tiene que ir a jugar el miércoles, ni más ni menos que contra el campeón de la Recopa Sudamericana, contra Lanús. Pero, insisto, Boca complicado hoy en la tabla de posiciones, está noveno. Hoy afuera de los 8 que se clasifican, y además ya está lejos de la tabla anual de la zona de Copa Libertadores de América. Todavía queda mucho, tiene que recuperar, pero está en discusión claramente la actualidad de Boca y de Úbeda. El otro punto también es River. River juega hoy, a las 9:30 de la noche en el Gargantini, en el estadio de la Lepra Mendocina, Independiente Rivadavia de Mendoza, que está haciendo una gran campaña. De hecho, está líder de su zona con 16 puntos. Va a jugar contra el temible Sebastián Villa. River, un futbolista extraordinario. Villa ratifica cada vez que juega que es de lo mejor del fútbol argentino, y en cuanto a extremo, el mejor, decididamente. Esa peculiaridad de que Villa coqueteó con River públicamente, dijo que quería a River hasta hace un mes, cuando todavía estaba Gallardo, y después no se terminó dando. Lo cierto es que hoy a River lo dirige Marcelo Escudero, el entrenador de la reserva. Hoy va a dirigir al equipo a la espera de Chacho Coudet. Coudet dirigió al Alavés el fin de semana, el viernes en realidad. Perdió 2-0 su partido frente al Levante. Otra vez fue difuso, nebuloso en su testimonio en conferencia de prensa. Y la verdad que todo daba a entender que él no quería decir que iba a desembarcar en River. A las horas se supo que Stefano Di Carlo, el presidente de River, había hablado con Bragarnik, con el representante de Coudet, y ya habían acordado todo. Y ahora lo que está haciendo es tratar de salir del Alavés de la manera más prolija posible para llegar a la Argentina entre el miércoles y el jueves y hacerse cargo del equipo millonario. Hoy, después de lo que fue la prestación de River en el último partido de Gallardo frente a Banfield, da la impresión de que puede repetir el equipo Escudero, pero volvería Acuña. Y la vuelta de Acuña es la vuelta del lateral por izquierda, a quien se lo había puesto en conflicto supuestamente con Gallardo, y uno de los que había tenido, bueno, ese deterioro del vínculo con el entrenador, más allá de que después Acuña hizo una manifestación pública en redes sociales diciendo todo lo contrario, el agradecimiento con el ya ex entrenador de River. Bueno, hoy Acuña volvería a la titularidad a las 9:30 de la noche en el partido frente a Independiente Rivadavia de Mendoza. Así que juega River hoy a las 21:30 en ese mismo horario.
juega Banfield Aldosivi en el sur, en el Lencho Sola, y antes doble función a las 7:15 de la tarde. Riestra Platense y un gran partido que es Estudiantes Vélez Sarsfield. 7:33 de la mañana, y Maya nos va a hablar, entre otras cosas, del Ministerio de Justicia. Bueno, porque se está esperando un cambio en el gabinete. Ya se sabe que el ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, se va a ir. Ya quiso irse en su momento. Ya quiso irse en octubre, antes de las elecciones de medio término. Milei y Karina Milei le pidieron que se quedara por lo menos hasta marzo, pero ahora volvió este tema porque está dejando trascender el propio Cunio Libarona, que ya quiere irse del gobierno, y el problema es que no está claro quién lo va a suceder, y ahí Milei tiene un problema. Porque hoy el Ministerio de Justicia está bajo la esfera de Santiago Caputo a través del viceministro Sebastián Amerio, que estaba ayer en el Congreso, tampoco lo mostraron las cámaras, y se sabe que Karina Milei tiene un interés cada vez más grande y se está metiendo cada vez más en el tema judicial. Era un plano en el que ella no se metía, pero ahora muestra cada vez más interés, y entonces quisiera ella, por un lado, correr a Amerio, que responde a Caputo, y por otro lado, imponer un nuevo ministro. Milei como que está pateando el tema para adelante, porque sabe que esto reaviva la interna dentro de su mesa chica. Se habla de que podría venir alguien de la familia judicial, otros miran a las figuras cercanas a Karina Milei. Por ejemplo, ayer mostraban seguido a Santiago Viola, que es abogado de Karina Milei y estaba también en el Congreso. Bueno, hay mucha especulación en torno a esto. Ayer Milei, cuando habló de la cuestión judicial, dijo poco. De hecho, estaban allí los jueces de la Corte Suprema que esperaban alguna definición para ver si el gobierno, ahora que en el Senado tiene puede conformar una mayoría cercana a los 2/3, a ver si nuevamente va a impulsar candidatos para la Corte Suprema. Milei no dijo nada de eso, no habló de la Corte Suprema, tampoco habló de las vacantes que hay en el Poder Judicial, un 37% de vacantes en los juzgados. Simplemente dijo que va a presentar proyectos para hacer al Poder Judicial una herramienta más ágil y eficaz. Habló de juicios por jurado, dijo que va a mandar un nuevo Código Penal, algo que ya estaba en carpeta, pero no habló de este tema central del nombramiento de jueces, y obviamente tampoco da señales sobre cómo va a resolver el problema en su gabinete con la vacante que va a dejar Cunio Libarona. 7:36 de la mañana, David. Bueno, a ver, seguimos ahí con el tema Medio Oriente, con el conflicto armado. Ya estamos en comunicación con Paulo Bota. Paulo es analista internacional, especializado en Medio Oriente, es director para América Latina de Trends Research and Advisory, un centro de estudios con sede en Emiratos Árabes Unidos. Paulo, buen día, ¿cómo te va? Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien. A ver, primero tu situación, digo, vos estás en Emiratos. No, yo estoy en Argentina. Yo soy el responsable de América Latina de un centro de estudios que tenemos 20 oficinas alrededor del mundo, pero con sede central en Emiratos. Y desde la sede central, ¿qué te comentan? ¿Cómo se está viviendo esto? Es precisamente uno de los temas. Desde hace varias horas que estamos de aquí para allá, porque además ustedes saben bien que estamos en un momento especial en el mundo islámico, es el mes de Ramadán. Durante el mes de Ramadán todas las actividades además se complejizan, porque la gente durante el día casi que descansa, vamos a decir, y tiene el iftar cuando se rompe el ayuno, y durante la noche es la mayoría de la vida social. Por lo tanto, también hay un problema en ese sentido, ¿no? Entonces es grave por varias cosas. Primero, porque ya es Ramadán, con lo cual todo el mundo estaba alterado en términos, vamos a decirlo, sociales. Segundo, porque se están atacando no solamente las bases norteamericanas, como a veces se dice desde algunos medios de comunicación, sino también infraestructura de estos países, no solamente Emiratos, también Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, y fundamentalmente los grandes aeropuertos, Dubái, Abu Dhabi, han estado por horas con el tráfico interrumpido, y luego por lo que significa políticamente esto, ¿no? Porque teóricamente, lo voy a decir así, teóricamente, desde hace unos años, Irán estaba muy interesado en tratar de generar buenos vínculos con los países árabes del Golfo.
hay que recordar que, y eso no es menor, los iraníes y los árabes pueden estar cerca, pero no son iguales, ¿no? Ni siquiera hablan el mismo idioma. Pueden ser musulmanes, pero también pertenecen a escuelas distintas o a sectas hay algo que por lo menos para Occidente, es como, por ahí sucede al revés, es como que todo lo mismo. Absolutamente. Bueno, nosotros los latinoamericanos nos quejamos cuando nos comparan los argentinos con un mexicano y decimos, no es exactamente lo mismo. Bueno, claro, pero digo, Paulo, esto también se refleja, digo, en el conflicto internamente. ¿Quién está de qué lado? Sí, aquí lo que hay que señalar es que en estos países, más allá de que tengan puntos religiosos comunes, la lengua compartida, en el caso de los países árabes del Golfo, generalmente lo que siguen son sus propios intereses. Cada país tiene sus propios intereses. Y por eso una de las cosas que estamos viendo en estas últimas horas es que los países árabes están dejando de lado sus diferencias. En las últimas semanas hemos visto tensiones entre Arabia Saudita y Emiratos Árabes, entre Kuwait e Irak, y ahora están diciendo no, estamos todos juntos, porque verdaderamente nuestro gran problema hoy en términos de seguridad se llama Irán. Ahora, también hay un punto es que tiene que ver con la carrera armamentista y la posibilidad de que Irán pueda desarrollar una bomba atómica, que supuestamente no la tiene. Y lo que hay algunos analistas dicen, los países que tienen una bomba atómica, Corea, no pasa nada ahí. Entonces, por ahí, la solución para que no te pase nada es tener una bomba atómica. Bueno, ahí yo te diría tres cosas. Lo primero es que esa idea que vos acabás de señalar, si vos tenés un arma atómica no te pasa nada, y los ejemplos que tenemos es, como señalabas, Corea del Norte por un lado y Saddam Hussein por el otro, ¿no? Si vos no tenés armas, pues seguramente te van a invadir. Pues esa es una idea que desde hace varios años algunos en Irán están comenzando a tener, ¿no? La única forma de asegurar la supervivencia del régimen no es llegando a acuerdos, sino es particularmente siendo más fuerte. Entonces ese es el primer punto. Claro. El segundo punto que te diría que es para la región, y yo me animaría a decir hoy, de manera a corto plazo, el gran problema no es la capacidad nuclear de Irán, sino lo que estamos viendo, que es su capacidad misilística, porque la capacidad nuclear es una capacidad que puede desarrollarse a futuro, pero la capacidad misilística y en drones son capacidades que están afectando hoy mismo, y como te decía hace unos minutos, lo que tiene que ver con la infraestructura de exportación de gas y petróleo, la infraestructura civil. Por lo tanto, ese es lo que hoy en día realmente preocupa a corto plazo. Estamos hablando con Pablo Bota, que es analista internacional. Pablo, hay una nota en el diario El País de España que habla de las ciudades misilísticas de Irán. Como que hay ciudades casi exclusivamente que viven de tener una base que lanza misiles desparramadas por el territorio. ¿Hay una noción de cuál es la capacidad armamentista de Irán o presuponen la capacidad armamentista? Mira, con respecto a la capacidad, hay algo en el cual diríamos los medios occidentales y los iraníes están de acuerdo, que Irán tiene mucho más de lo que tiene, ¿no? Tanto unos por otros, los dos dicen que tienen mucho más de lo que tienen. Lo único que podemos saber es por los ataques que está llevando adelante las Fuerzas Armadas iraníes, tanto en Israel como en los países árabes del Golfo. Y lo que sí podemos decir es que si pueden llegar hasta la isla de Chipre, ¿sí? Si pueden llegar y saturar las defensas antiaéreas de Israel, si pueden atacar a bases militares norteamericanas que tienen sus propios sistemas de defensa misilística, por lo que señalamos es que no importa solamente la cantidad, sino también la calidad y que las capacidades no son menores. Pablo, te agradecemos mucho la comunicación y que tengas buen día. Por favor, muchas gracias. Seguimos en contacto. Un abrazo grande. Era Pablo Bota, analista internacional especializado en Medio Oriente, director para América Latina de Trends Research and Advisory, un centro de estudio que tiene sede en Emiratos Árabes. 7:42 de la mañana es la cortina de Rolo que nos va a hablar de Moschino. Moschino te voy a hablar, sí, de moda. Vamos a salir un poco de las recomendaciones. Eso sabemos un montón nosotros. Nosotros de moda estamos saltando. No sabemos mucho, pero seguramente cuando veas la nueva colección de Moschino, dirigida por el diseñador argentino, que es el nuevo director creativo de Moschino, Adrián Apialosa, vas a reconocer algunos íconos argentinos. Estamos viéndolo en nuestra multiplataforma, sí. la nueva colección de Moschino.
Mosquino. ¿Por qué? Porque él decidió ir a las fuentes, es un diseñador argentino que está trabajando en esta casa creada en el año 1983 por Franco Mosquino y se inspiró en Argentina. Y ahí pudimos ver a Mafalda, a Evita, el obelisco, y él un poco nos cuenta cómo fue este proceso de inspiración. La inspiración verdaderamente fue mirar un poco a mis países, Argentina. La historia comienza un poco con cómo yo veía cuando era pequeño la idea de una mujer burguesa en Argentina, ¿no? En Buenos Aires. Empieza obviamente hablando de una historia más urbana y poco a poco se va transformando en un viaje hacia el campo. La idea de los gauchos, de las paisanas, utilizando textiles que eran inspirados a los autóctonos o las siluetas, pasando por la parte countryside mucho más orgánica, podemos ver que volvemos a la ciudad y aquí entra un punto bastante fuerte gráficamente basado con un estilo un poco rococó que decoraba todo en Buenos Aires. Ese estilo rococó es el fileteado que él veía en los colectivos, en los carteles y demás. Bueno, esta colección entonces de Mosquino ya está disponible y no solo... es caro esto, ¿no? Es carísimo. Es carísimo. Es carísimo, pero nos gusta mucho igual verlo. Obvio. Y no fueron los únicos argentinos o la Argentina representada porque el universo musical, recordemos que esto transcurrió en la Milán Fashion Week, ahí estuvieron también Emilia y Duki, la pareja del momento, y también Juliana Gatas, la cantante argentina de Miranda, estuvieron presentes en este desfile. A él le estuvieron haciendo algunas burlas a Duki que decían que parecía el inspector Gadget por los colores que tenía. No. Pero así que Mosquino ¿Ellos llevando... son pareja? Sí, son pareja. ¿Siguen en pareja? Siguen en pareja y por eso estuvieron juntos en la Semana de la Moda de Milán. ¿Tuvieron ahí algún cortecito? Claro, Nada. ¿te acordás que hubo un momento en el cual se dejaron de seguir en las redes sociales y se distanciaron, pero volvieron. Sí, parece que él se había portado... ¿Y Juliana tiene Duki? Sí, Duki se había portado mal. ¿Juliana Duki. tiene pareja? Desconozco, estaba sola ahí vestida de rosa con un modelito. Qué Ahí la divina, estamos muy viendo, linda estaba. con una carterita de corazón. Muy linda estaba Juliana. Sí, muy linda. Así que Mosquino llevando la argentinidad a todo el mundo. Muy bien. Bueno, me gustó esto, ¿eh? Mucho. Me gustó. Me parece que no voy a poder comprar nada de Mosquino, che. Bueno, pero ¿te gustan las fotos? Igual por lo que vi en la multiplataforma nuestra me quedaría muy mal todo lo que propone Mosquino. No, la remera de Mafalda es linda. El remerón Sí. ese. El muy remero no lindo. me quedaría bien. Más como, a mí me queda más como un camisón. Oversize, está bien. Igual, Sí. uno de Susanita para vos, que el amor. El amor, todo eso, más que obviamente. el Siempre, Mafalda. siempre el amor. Siempre. ¿Qué tema este, eh? Este es uno de los temas del año pasado. O el tema del año pasado. Sí. Debe haber ya una cantidad de versiones de esto. porque Muchas no- versiones. Sí. Claro, Che, recordemos. ¿Por qué? Porque es exitoso. Sí. Sí. Me gusta este tema. Tienes tu seductor, tu rey, tu peor. Lindo tono. Quiero ocupar el lugar que siempre ocupe yo. Tu misterioso alguien me robó. Déjame, dice Madero, que me tengo que ir. Y sí. Déjame. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Estamos conectados. Obsesivo de la limpieza del auto, experto en abrillantar neumáticos, fundamentalista de la microfibra. Vos, que bajarías del auto al que abra un paquete de galletitas, necesitas un seguro que lo proteja con el mismo nivel de detalle. Para eso Zurich Auto cuenta con Z-Track, un sistema de autogestión que te ayuda a resolver rápido y a seguir minuto a minuto tu siniestro. Porque así como tu auto brilla más con cera, tu cobertura brilla más con Zurich. Zurich, protegiendo a los que mejor protegen. Seguros emitidos por Zurich Argentina, Compañía de Seguros Sociedad Anónima, entidad autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, registro número 0228. Supermayorista Vital. Los
Los que saben vender buscan las mejores ofertas. Las familias que saben comprar eligen Vital. Llévate un aire acondicionado frío a calor de 3.100 watts con una mega oferta en un pago de 547.000 pesos o 12 cuotas sin interés de 60.000 pesos. Y también vacío Swift por kilogramo a 14.000 pesos. Ahora sí, ya sos de los que saben. Te esperamos. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el lunes 2 de marzo o hasta agotar stock. Nuevo Citroën C4 híbrido te lleva a Lollapalooza Argentina 2026. Seguí la programación y las redes de Urbana Play y entérate cómo participar por accesos y experiencias exclusivas junto a Citroën, el auto oficial del festival más importante del país. Lollapalooza Argentina 2026. Nuevo Citroën C4 híbrido. Comodidad, diseño y motor híbrido. Reserva el tuyo en citroen.com.ar y tenelo antes que nadie. ¡Atención país! BBVA presenta el espectáculo que sigue haciendo historia. Nico Vázquez es Rocky. Entradas en venta en PlateaNet o en la boletería de Lola Membrives. Clientes BBVA 30% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Invita a Guerrín, el templo de la pizza. Rocky. Antes de su gira mundial, tienen que vivirlo. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Si necesitas más eficiencia en tu motor, Shell Rímula es tu mejor opción. Sí, lo decimos nosotros, pero también Julio, dueño de un lubricentro con más de 10 años de experiencia. Yo le recomiendo a la clientela y a uso personal el Shell Rímula y el mantenimiento del motor es mucho mejor. Shell Rímula, el lubricante a la altura de tu rendimiento. Para más información consulten shell.com.ar. Divididos en el Movistar Arena, 26 de marzo y 9 de mayo. La Aplanadora vuelve al Movistar. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Produce 300. En marzo, aprovecha Rex. Ofertas y cuotas sin interés en pinturas, herramientas, hogar y más. Rex, te atendemos mejor. Gastón digitalizó su pyme con Santander y ahora no vuelve atrás. Hace transferencias cuando quiere, cobra online y hasta sacó un crédito 100% digital. Sin moverse, sin papeles. Ahora te toca a vos dar el primer paso. El banco digital de las pymes. Santander es el momento. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten santander.com.ar/empresas. Disponible para cartera comercial. Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso y sin interacción accionaria. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. 7:50 de la mañana, el estado del tránsito. Diego Fernández, buen día. Hola Guido, ¿cómo estás? Buen día. En Panamericana hay congestión desde la unión de los ramales de Pilar y Campana, zona del kilómetro 32, sentido a la capital federal, y en el acceso este se registra marcha lenta a partir del kilómetro 24 en el puente Barcala. Además, en el acceso este, en el kilómetro 13, se quedó un micro, está la banquina externa y el carril de banda lenta reducidos en el kilómetro 13 en Ciudadela, antes de empalmar con la avenida General Paz, y la autopista La Plata-Buenos Aires registra retención de tránsito desde el kilómetro 8 en Docsud. Trenes, el Mitre, ramal Tigre, Guido, ya llega hasta la estación Belgrano. El próximo 8 de marzo va a llegar hasta la estación de Retiro. Y el subte funciona con normalidad, Guido. Gracias, Diego. Hasta luego. Hasta luego. Zurich presenta la actualidad económica con David Cayón. Bueno, venimos escuchando del cierre de varias empresas, pero hubo una empresa que cuando anunció que quebraba y que cerraba, modificó un poco la discusión esta porque no había hasta ahora noticias de ese sector, ¿sí? Esto tiene que ver con Galeno ART, la empresa de la aseguradora de riesgo de trabajos, que cerró y despidió a 470 trabajadores. La empresa que es propiedad de Julio Fraumeni, el dueño de todo esto. Bueno, ¿qué dijo el empresario? Dijo, bueno, me cansé de poner plata en esta empresa, me voy a dedicar a otros sectores, y esto tiene que ver con la conflictividad laboral, ¿sí?
el empresario Fraumeni tiene 40.000 hectáreas, digo, se dedica a campos productivos. Quiso vender esta empresa en el 2024, no encontró compradores y bueno, decidió cerrarla. Ahora, Galeno ART es una empresa que es contratada por empleadores. ¿Esto qué significa? Hay un montón de empresas en la Argentina, porque Galeno era la más grande del sector, hay un montón de empresas en la Argentina que tenían su ART contratada con Galeno. Pero Galeno cerró, quebró y despidió a sus trabajadores. Entonces, esto dejaba en una situación sin saber respecto de las empresas que tenían a Galeno y que sus empleados tenían la cobertura de riesgo de trabajo de esta compañía. Bueno, lo que hizo la Superintendencia de Seguros de la Nación es primero revocar toda autorización, esto salió publicado hoy en el boletín oficial, para que Galeno RT pueda operar y seguir afiliando empleadores en todo el país. Listo. Ya está, desaparece la posibilidad de que tenga que hacer esto. Ahora, ¿qué pasa con los que ya estaban afiliados a esta compañía de seguro? De riesgo de trabajo, ¿no? Pero bueno, de seguro de riesgo de trabajo. Lo que hace es que todos los contratos que estaban vigentes hasta el 28 de febrero de este año, todos, absolutamente todos, se rescinden. Claro. Se rescinden todos los contratos. Para los empleadores, y acá está el punto fundamental, para los empleadores que tenían contratado a esta compañía y para los empleados cuyos empleadores tenían contratado a esta compañía, bueno, lo que hace la superintendencia es decirle, bueno, listo, como no existe más esta compañía, yo te voy a poner una de oficio. O sea, se supone que no hay que hacer ningún trámite, sino que la Superintendencia de Seguro va a poner de oficio una nueva aseguradora para esa compañía y después le va a brindar a esa compañía la información de la RT que le toca. Y después verá si la compañía acepta o no acepta seguir con esa RT o hace el contrato con una nueva. Digo, esto tiene dos cosas. La primera es que, de vuelta, una compañía de servicios, como es una RT, se fue a la quiebra, cerró y despidió a 470 trabajadores. Segundo, la más grande del sector, se mostraba en crisis. Y tercero, la decisión que tomó el gobierno es esa de, listo, vamos a rescindir todos los contratos, yo te pongo de oficio otra aseguradora y frente a eso seguimos que el mercado siga. Definimos que el mercado siga. No vamos a intervenir de otra manera. Para las empresas que tenían Galeno RT le ponemos otra. Si no les gusta, pueden rescindir ese contrato y contratar a una tercera. Pero como que no le presentan ningún tipo de conflictividad. Tampoco hacen mucho respecto de los 470 despidos de la compañía. Una compañía que, repetimos, el fundador y CEO del grupo Galeno es Julio Fraumeni, Fraumeni, perdón, estaba diciendo mal el apellido, Fraumeni, quien dijo, bueno, listo, yo no quiero poner más plata en esta compañía, la cierro, quiso hacer otra RT, pero tampoco le funcionó muy bien, decidió cerrarla, despedir a todos y que la compañía más grande de la aseguradora de riesgo de trabajo de la Argentina finalmente bajó las persianas. Vos que bajarías del auto al que abra un paquete de galletitas, necesitas un seguro que lo proteja con el mismo nivel de detalle. Para eso Zurich Auto cuenta con Z-Track, para que puedas seguir el minuto a minuto de tu siniestro, porque así como tu auto brilla más con cera, tu cobertura brilla más con Zurich. Zurich, protegiendo a los que mejor protegen. Zurich nos trajo la actualidad económica con David Cayón. Y si hablamos de estar protegidos, Zurich Auto cuenta con Z-Track, para que puedas seguir el minuto a minuto de tu siniestro. Porque así como tu auto brilla más con cera, tu cobertura brilla más con Zurich. Zurich Auto, protegiendo a los que mejor protegen. Vamos a escuchar a José Mourinho. José Mourinho es el entrenador de Benfica. José Mourinho es el que se va a expresar sobre algo muy particular, que es la situación de Prestiani, del argentino, respecto de
su supuesto caso de racismo contra Vinicius. Hoy juega el Benfica, juega su partido frente a Gil Vicente por la Primera Liga de Portugal, y ayer tuvo que dar una conferencia de prensa Mourinho. Y la verdad fue bastante contundente, porque si bien él deja en claro que esto está sin definición, que lo están tratando de estigmatizar a Prestiani porque no hay ningún registro fílmico verdaderamente que demuestre que Prestiani tuvo esta supuesta participación en el partido entre Benfica y Real Madrid contra Vinicius con una manifestación racista. La realidad es que Mourinho deja en claro que si la investigación se profundiza y dan cuenta de la culpabilidad de Prestiani, fíjense lo que dice Mourinho que va a hacer con el argentino. Y repito, muchas veces, Sí, repito muchas veces. si mi jugador no respetó estos principios que son los meus. Los principios que son míos. Não são os meus, são os do Benfica também. También son del Benfica. Esse jogador, a sua carreira y su carrera que se llama José Mourinho, con este entrenador que se llama José Mourinho, Benfica, este jogador, a sua carreira chega a un fin. Ese jugador y su carrera llega a un fin. O jogador for efectivamente culpado, si el jugador fue efectivamente no vou voltar a culpable, olhar para ele da mesma maneira como tenho yo no lo olhado, voy a mirar de la misma manera que antes. Y conmigo acabó. Conmigo no juega más. Así que ojo, porque Mourinho puso sobre la mesa ya esta situación. Si la investigación avanza, yo creo que lo están acorralando a Prestiani sin mucho registro fiel de lo que sucedió. Si la investigación avanza y lo dan por culpable, como dice Mourinho, de actos de racismo, Prestiani no juega más en Benfica. Ya lo aclaró Mourinho. 7:59. Llévanos con vos a cualquier parte del mundo. Urbana Play, nueva app. Nos encontrás en Google Play Y en App Store, Urbana Play. Estamos conectados. Conectate. Yngwie Malmsteen regresa a Buenos Aires. El legendario guitarrista se presenta el 2 de abril en el Teatro Gran Rivadavia. Entradas a la venta en fullticket.com. Yngwie Malmsteen, 2 de abril, Teatro Gran Rivadavia. Produce Cake Music. Ma, ¿qué hacemos hoy? ¿Qué te parece si vamos a Tom? Sí. Podemos ir al cine, a los videojuegos. Paso un segundito por la librería. Pensé que el plan era para chicos. Bueno, que sea para todos. ¡Yendo! Tortugas Open Mall tiene todo. En un mismo lugar encontrás las mejores marcas y un montón de opciones para comer y divertirte. Viví Tom. Llévate mucho más para contar. Y también paso a comprar mangús o buscar un cargador para el celu. Social Lunch es el servicio de viandas corporativas líder en Capital y Gran Buenos Aires. Más de 15.000 personas ya eligen su almuerzo desde la app entre 45 opciones diarias. Llegamos a más de 350 empresas todos los días, con entregas puntuales y calidad garantizada. Donde se come bien, se trabaja mejor. Conoce más en sociallunch.com.ar. Una solución del Grupo Troncheto. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. 8 de la mañana, bienvenidos a los que se suman a De Acá en Más por Urbana Play FM hasta las 9 de la mañana, 21 grados 2 la temperatura en este inicio de semana en la ciudad de Buenos Aires, un poco de viento, va a haber una máxima que va a superar los 30 grados, así que a tener en cuenta esto si estás saliendo a la calle. Quiero que cortemos directamente la música, la cortina. Escuchen esta voz del otro lado. Buen día. Bueno, señores. Perdón. ¿Cómo está, Guido? Esa voz de María. ¿Qué haces, María? ¿Qué hacen, David, Maya, Buen día. Rolo? Hola, Todo María. Buen día. Qué bien, María.
¿Cómo estás, María? Camino. Te estábamos extrañando. Mentira, que estábamos extrañando. Mentira, dice. Tranquilo todo, por suerte. Sí, ¿viste? Ya mañana estoy con ustedes ahí en el piso. Ahora estoy camino ahí, muy cerquita. Pero bueno, un poco perpleja, con ganas de charlar con ustedes también, Guido, la verdad, porque, bueno, seguro que estuvo David ayer cubriéndolo del Congreso. Sí. ¿Y sabes qué? Pensaba que frente a lo que pasó, ¿no? El grado de insultos, de agravio, de descalificación, de falta de argumentos, es muy difícil ponerle adjetivos a eso. Me parece que no tiene mucho efecto, ¿no? Pero yo pienso que me parece que es una falta de respeto muy grande a las instituciones, al Parlamento, a la propia presidencia, el mensaje que eso deja. Si uno va a un colegio, una universidad, una clase, uno trata de que la gente se respete, se hable correctamente, no se burle, que argumente aquello que tiene para decir. Y realmente lo que pasó ayer es todo lo que uno no dejaría pasar en ningún ámbito público con ciertas reglas mínimas y elementales de convivencia. Bueno, ¿no? vos sabés que, María, esto que vos decís molestó, digo, una cosa es el sector del peronismo, el kirchnerismo, que fue el centro del ataque, pero molestó mucho a otros sectores de la política. Por ejemplo, el gobernador Puyaro, el gobernador de Santa Fe, cuando salía le preguntamos qué le había parecido, qué tenía para opinar sobre los dichos de Milei, sobre los anuncios, y solamente se rió y hizo montoncito. Sectores del PRO que nunca aplaudieron en toda la noche, a pesar de la euforia que mostraban algunos de los socios. Radicales que se bajaron de la cena que estaba prevista para después. Todo esto porque les pareció que una cosa es la chicana discursiva, pero entendieron que el discurso fue, como vos bien decías, apuntaba a un sector y muy violento. No, pero además digo, la idea de que si uno dice, ¿no? El presidente muchas veces se justificaba con que el chiste de Twitter no entiende Sí. la lógica. Entonces una cosa es chatarrín en Twitter, que tampoco me parece bien, pero esa supuestamente es su cuenta personal, entonces ahí habla Milei con la lógica de Twitter. Ahora, ayer era el tuitero burlón, insultador, que agredía permanentemente con la faja presidencial en el Congreso Nacional en uno de los momentos institucionales más importantes que tiene la política argentina, que es un punto de encuentro entre dos de los tres poderes de la República, con la presentación del presidente, haciendo una especie de balance de gestión y poniendo sus metas para el año. Eso es la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional, con la presencia de gobernadores y la presencia de la otra pata de la República, que es el Poder Judicial, representada en su cabeza, que es la Corte. Ahora, transformar eso en lo que lo transformó ayer Milei, realmente rompe muchos códigos de la política y de... Ay, lo perdimos ahí. Pero sí es cierto eso, que rompe muchos códigos. Y a ver, me parece que también esto, lo que se pudo ver ayer es... Hay otro punto muy importante que tiene que ver con la Asamblea Legislativa, que ahí es donde el presidente cuenta qué es lo que va a hacer ese año, qué es lo que va a mandar y cuál va a ser la discusión que le va a proponer al Congreso de la Nación. Y ahí Milei no dijo nada. Básicamente lo que dijo es que iba a ser un Congreso reformista, pero no dijo de qué. Bueno, vos sabés que en la previa mucho se decía de los 50 proyectos que había mencionado Manuel Adorni, y a mí me contaban que en la reunión de gabinete la semana pasada, Milei dio pistas que iba a ir por este lado, porque dijo, yo voy a hacer un discurso en donde, viste, la onda Davos, el último discurso de Davos. Voy a dar la batalla cultural en el sentido económico, no tanto con ese discurso anti-woke. Me interesa dar la batalla cultural y no quiero darle pistas a los cucas sobre qué es lo que vamos a hacer este año. O sea, no quería esta lista de supermercado de proyectos, Claro. ni dar una hoja de ruta muy precisa sobre qué es lo que va a enviar al Congreso. Él ya lo había dicho en la última reunión de gabinete, después eso se volcó al discurso y fue decisión de él ir por este lado y no, digamos, y no hacer lo que uno espera, que es, bueno, qué es lo que podemos esperar para este año, ¿no? Claro, pero además, ¿no? En el medio, la interna propia, porque Sí. la cosa de el empujón de Victoria Villarruel a Karina Milei, cómo manejaron la transmisión de mostrar solo los insultos del presidente y no mostrar a aquellos que eran agraviados y cómo reaccionaban en todo caso. Toda la situación es una situación de convertir un hecho institucional en una especie de presencia, un barra brava en el medio del Congreso con sus matones.
Sí, vos sabés que María, en esto que vos decís, había una persona de presidencia junto a el director de cámara que tenía como órdenes precisas de en qué momento abrir el plano, cerrar el plano. Sí. Viste que el año pasado le cortaron la cabeza en la transmisión a la vicepresidenta Villarroel. Bueno. Sí, cosa que empezó, vamos a decir verdad, en la época de Cristina Kirchner arrancó eso, ¿no? Cuando toman la transmisión, ¿te acordás? Y hacían bastante eso. Ahora, esto de cuando cabecea para atrás, hablando de golpistas, señalando a la vicepresidenta que estaba atrás de él, ¿no? Sí. Pero además, le dijo asesinos en un momento, dijo chorros y asesinos. Sí. Porque recordó a Nisman y ahí les dice asesinos. Por otro lado, Victoria Villarroel seguramente sabía que le iban a cortar la cabeza en el plano y se la veía con su celular, ¿no? Hay mucho chiste en las redes sociales como que estaba utilizando una aplicación para pedir comida. No, pero digo, el ingreso ya de Victoria Villarroel al recinto ya marcó el clima. O sea, cuando Victoria Villarroel es quien preside la Asamblea Legislativa en su rol de presidenta del Senado, entró al recinto cuando la presenta el locutor. Entra al recinto, silencio, pero silencio, no hubo un solo aplauso de ninguno de los diputados y senadores de La Libertad Avanza y nadie de las tribunas. Después anuncian a Martín Menem en su rol de presidente de la Cámara de Diputados y se vino abajo. ¿Viste? Todo el mundo aplaudiendo, vamos Martín. Digo, desde ese momento en adelante, todo fue interna. Claro, y lo otro no solamente no mostraban a los opositores que eran agraviados y que ni siquiera los mostraban, sino tampoco a Caputo, ¿no? Ninguno de las fuerzas del cielo. No lo mostraron a Santiago Caputo, que estaba con Gordo Dan, Daniel Parisini, en uno de los balcones, en ningún momento de la transmisión. Y sí mostraban constantemente a unos jóvenes nuevos, universitarios por la libertad, eran los que tenían la pulserita amarilla, que son un grupo de jóvenes que responde a Karina Milei, una agrupación estudiantil. Pero bueno, de alguna manera ese contraste con los militantes originales, ¿no? O fíjate que en ese balcón donde estaba Caputo, el Gordo Dan y Amerio. Claro. Que Sebastián Amerio, el viceministro de Justicia, que es el que Santiago Caputo impulsa para ir como ministro de Justicia y que Karina Milei frena para que no asuma como ministro de Justicia. Hoy, de todas formas, Javier Milei retuitea un tuit del Gordo Dan. Digo, esa parte no es decisión de Milei. Claro. La puesta en escena es decisión de Karina, está clarísimo. De hecho, como decías, la transmisión estaba a cargo de la TV pública, había alguien de presidencia como director. Manuel Adorni también fue a Olivos en la previa. Me parece que eso se comandó desde el dispositivo de Karina Milei. Ahora, lo que me deja perpleja es que ese congreso le acaba de dar todo lo que Milei pidió. Sí. O sea, porque es un congreso que, está bien, el año pasado tuvo sus idas y vueltas con los vetos y demás, pero ese congreso al que él va es un congreso que le es bastante favorable. Sí. Le está yendo relativamente bien dentro de sus metas de gobierno, después podemos discutir, o qué sé yo, pero una persona está en un momento de estabilidad. Tiene una interna furiosa y llega a un congreso donde construyó minorías, donde la oposición está débil, donde logró mejorar como nunca en la historia de la democracia, debilitar al peronismo en el Senado. Llega a un congreso al que le está cambiando el clima sensiblemente. Entonces, ¿cuál es la fuente de su furia? Bueno, vos sabés que respecto de eso, María, a la salida hubo un diputado del peronismo que tiene muchísimos años en la política. Me dice, no entiendo qué vino a hacer. Me dice, tiene mayoría. Tiene mayoría en el recinto, porque no hubo un solo senador del peronismo. Después del bloque peronista no fueron todos los diputados. Con lo cual tenía mayoría con el mundo libertario. Tenía mayoría en el recinto. Tenía mayoría, tenía a las gradas todas para él. Tenía el micrófono. O sea, porque solamente puede hablar él. ¿Para qué nos viene a decir cosas a nosotros? Sí, ¿no? Y asesinos, chorros, no sé, la verdad me parece un acto al que no le quiero poner adjetivos, porque me parece que lo que sobraron fueron adjetivos. Creo que realmente siento un clima muy deteriorado. Insisto, llevemos eso, yo lo decía cuando él insultaba, que volvió a esa modalidad, llevemos eso a una clase, llevemos la idea de que está bien reírte del otro y ponerle un apodo burlón. Bueno, eso no está bien en un colegio, no está bien en la universidad, no está
también en un ámbito de trabajo, uno con el que tiene diferencias no lo insulta ni lo trata de esa manera, el presidente da el ejemplo, la voz del presidente pone un tono, digo, todas esas son obligaciones del presidente. Lo que el presidente está proponiendo en nombre de la batalla cultural es romper la educación. O sea, Sí. la educación, los buenos modales, la educación, el respeto a las formas, esa es la batalla cultural. Y vos, Sí. no, te preguntabas por qué está tan enojado, ¿no? Había una idea de quizás justificar su modelo, ¿no? En un momento, viste, que dice, ¿de qué apertura indiscriminada me hablan, ¿no? Como justificar, por eso ese cruce contra los empresarios, contra la oposición, como si estuviera de alguna manera defendiéndose también de un clima social, de lo que vienen arrojando las encuestas. Hay varias encuestas de los últimos días que muestran una caída en la consideración del gobierno, que el empleo crece como preocupación. Entonces, me parece que por ese lado fue su discurso tan reaccionario, ¿no? No, además en un mundo que está cambiando, y ahora hablamos de eso también, ¿no? Y cambia tan rápido y tan fuerte, de manera tan vertiginosa, y de repente está el Pentágono peleado contra una de las principales empresas de inteligencia artificial, pero de repente tenés una guerra de las viejas, digamos, con lo que está pasando en Medio Oriente. Decís, en ese mundo, vos además, Milei es un gran acelerador de los cambios económicos en la Argentina, de la estructura económica, con la apertura y demás. Explica lo que estás haciendo, hay gente que sufre, ¿no? Explícalo, argumentalo. Y la idea de que hay que hacer una política de Estado, una alianza con Trump, en un momento en el cual, digo, cuando Trump ataca a Israel, saca este mensaje de madrugada, Estados Unidos e Israel atacan Irak juntos, saca este mensaje de 2 minutos donde explica muy mal las razones por las cuales, digamos, los norteamericanos, por lo menos, si uno lee la prensa norteamericana, va cambiando. Era para terminar con el desarrollo nuclear de Irán, pero se supone que ya lo habían afectado seriamente en el ataque anterior. Entonces, ¿por qué? Bueno, quiere el cambio de régimen, pero después dice que no, que está negociando con alguno del viejo régimen. O sea, no está clara cuál es la razón por la cual decide una escalada y asesinar al Ayatolá de la manera en que lo hizo. Y con las consecuencias que eso trae, sí que Irán está muy débil y que cuentan con eso, seguramente. Pero en ese contexto, cuando había hecho 2 minutos de declaración nada más Trump de madrugada, saca la Cancillería 5 párrafos dando una explicación que no había dado ni Estados Unidos respecto de por qué habían bombardeado Irán. Sí, a ver, me parece que, en una parte de su discurso Milei hizo referencia a esto del posicionamiento que tiene la Argentina con los Estados Unidos. Después copió la frase de Donald Trump, porque él antes terminaba los discursos diciendo esto de viva la libertad carajo, ahora termina sus discursos diciendo esto, hagamos Argentina grande nuevamente, en el modelo de Donald Trump, pero en eso hay como una profundización de la relación con los Estados Unidos y con Israel. Lo hizo también desde el lugar de nosotros somos nuestra tradición judeo-cristiana, lo dijo en un momento del discurso. Bueno, eso es lo otro del discurso, Sí. ¿no? La idea de que la moral es solo de ellos, ¿no? Sí. Bueno, y hay varios que tienen problemas, que no han explicado cosas relevantes. ¿Cómo se llama? La diputada tuvo problemas por narco, que no pudo asumir como senadora. Lorena Villaverde, que destacábamos que se paró de su banca y gritaba tobillera, tobillera, en alusión a Cristina Kirchner, ¿no? Y muy visible ella cuando ella tuvo que renunciar a su banca por una situación judicial. Claro, digo, me parece que la idea ni siquiera la pertenencia es suficiente como para que no te destraten, ¿no? Tiene que haber una especie de sumisión, porque si no ni siquiera te enfocan en las cámaras dentro de esa interna. La verdad a mí me dejó muy perpleja la aparición de Milei, me parece una aparición, seguramente tiene un montón de focus groups y asesores y gente que les dice que acelerar la grieta a fondo le funciona, pero a mí me deja muy, muy perpleja respecto de nuevo, me preocupa llevar la política a esa escala de la mano de la máxima figura de la política argentina, que es el presidente de la nación. Sí. No hay nadie que tenga más poder en la Argentina, ni más importancia. Y respecto de esto, María, también cómo se planta y cómo plantea la relación con el Congreso, porque el Congreso, una cosa va a ser el Congreso hasta mitad de año y después de mitad de año va a ser otra cosa el Congreso, porque empiezan los posicionamientos de cara a las elecciones del año que viene y
ayer también en los pasillos del Palacio lo que corría era una teoría diciendo, viste que la semana pasada hubo una reunión entre Pichetto, Moreno y Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, de ahí surge la idea de hacer una gran coalición en el modelo Lula, donde no solamente sea el peronismo quien haga esa coalición, sino otros sectores. Entonces la idea de te acercás a ese sector de la política y sos eso. Y la otra es plantearle al PRO y al radicalismo, quédense en el lugar en el que están, a pesar de que nunca los nombró, simplemente agradeció a los socios al principio del discurso, pero nunca los nombró. Tanto es así que los radicales sacaron un comunicado diciendo que no les había gustado el discurso de Milei. Claro, la idea es que si te vas con los cucas sos chorro. Claro. Además, digo, ¿no? Bueno, a mí me llamó mucho la atención. No sé, Maya, si para vos era algo previsible ese tono en ese lugar de esa manera. Para mí sí, porque me habían contado esto de la reunión de gabinete y ahí me advirtieron, ojo, no se coman la curva, no va a hacer una lista de proyectos, no va a seguir el orden natural de una apertura de sesiones ordinarias, va a ser muy en línea con Davos y fíjate, los últimos 2 discursos, el de Davos y son Milei. No parece que hubiera una estrategia política, discursiva, muy elaborada desde atrás. Es lo que él quiere decir. De hecho, él plasmó esta idea y le dice a Santiago Caputo, bueno, escribime algo. Esto pasó la semana pasada. Y el de Davos fue Milei puro. Con lo cual parece, ¿no? Como muy reaccionando a sus emociones, sus deseos, lo que él quiere decir, como decías vos, como si estuviera en Twitter. Sí, y en una política exterior que consiste básicamente en decirle que celebrar todo lo que haga Donald Trump en un momento en el que Trump está rompiendo todas las reglas de juego de lo que era el escenario de cómo se manejaban las potencias en el mundo hasta ayer, digamos todo lo que es lo que se heredó también después de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, Naciones Unidas, Argentina formando parte de un Consejo de la Paz donde prácticamente no hay ni un demócrata, no hay ni una sola democracia, salvo Paraguay y un par más. La mayoría de las democracias declinaron formar parte, es un conjunto de emires, autócratas y líderes. Se sienta junto con Erdogan, digamos, uno de los presidentes de ultraderecha más racistas que hay en Europa, y bueno, forma parte de eso, de un presidente que después, horas más tarde, en nombre de que se merece el Premio Nobel de la Paz, bombardea Irán. La verdad es que es muy compleja también la idea de resignar la posibilidad de la política exterior. Cuando pasaban estas cosas antiguamente, los países se hacían consultas con los países de la región, se buscaban políticas comunes, digamos. Me parece que hay también ahí una resignación a una apuesta de alguien que es muy difícil de entender, por supuesto tiene mucho más poder y por lo tanto es mucho más peligroso, o por lo menos este es un momento de gran perplejidad respecto a qué es lo que está buscando realmente Trump. Israel sí es más claro, ¿no? Después en reacción a lo que fue el ataque del 7 de octubre, destrozado Palestina, a terminar con lo que fue la potencia que nunca le reconoció a Israel el derecho a existir, por cierto, como Irán, y además financiaba a los grupos terroristas, ¿no? Que nosotros padecimos además los atentados en Argentina del Hezbollah y Hamas. Entiendo el objetivo de Netanyahu. Ahora, la verdad que es muy pocas claro las razones por las cuales Trump entra en esta situación en Irán, porque él había dicho lo dijo en Venezuela, que no le interesaba la democracia, digamos que imponer la democracia en Venezuela no era la razón por la cual ellos habían entrado a llevarse a Maduro, sino que tenía otro tipo de intereses Estados Unidos en juego, ¿no? Mira, María, respecto de esto y sin saber si son los intereses, Estados Unidos con Venezuela se aseguró la llegada de petróleo de parte de Venezuela. Al cual le compra el precio que quiere y con exclusividad. Bueno, todos sabemos que Irán tiene manejo del estrecho de Hormuz y por ahí pasa el 20% del petróleo que se consume todos los días. Ya subió un 13% el petróleo, está en alza. Claro, y los barcos ya pegaron la vuelta porque esta vez lo cerró. Claro. Sí, Estados Unidos por ahora era autosuficiente. A mí no me termina de quedar claro en lo inmediato, ¿no? Pero el mayor consumidor de ese 20% que pasaba por ahí es China. Claro. De ese 20%, el 80% se lo lleva China.
Entonces, Sí, y en el medio, impresionante lo que está pasando con la ruptura del contrato del Pentágono con Anthropic, porque se negaba a darle la inteligencia artificial para que pudiera tomar sin la supervisión de humanos decisiones que tuviesen que ver con operaciones militares y vinculadas a la vigilancia de los ciudadanos norteamericanos, ¿no? Es un mundo realmente que cambia a una velocidad tan dramática, ¿no? Yo estoy un poco pasmada. Sí. Bueno, es medio difícil de entender, digo, por la rapidez de los cambios. Digo, pensémoslo así desde un lugar hasta un poco naif. Crean un consejo de paz donde la primera acción que hacen, la siguiente, es ir a una guerra. No, y lo vertiginoso, ya Trump avisando que quiere un cambio de régimen en Cuba, y uno dice, bueno, lo que dice finalmente lo hace, o sea que, y muy rápido, o sea que hay que estar todo el tiempo atento a las decisiones de Trump, que por ahí, en un mandato, uno recordaba a un presidente de Estados Unidos por un conflicto, bueno, acá es uno tras otro, en muy poco tiempo, ¿no? Sí, y también, bueno, en estos días tuvo, ¿no?, la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, de la que me había hablado David primero, de decirle al presidente que no tiene la autoridad, que poner las barreras arancelarias es potestad del Congreso. Sí. Y que él había utilizado como si fuera un desvío de una resolución y la invocaba, que le daba derecho para tomar estas decisiones. Y fue la primera vez, y él tiene una corte que son 6 conservadores que casi siempre, que le han dado siempre la razón hasta ahora, y 3 liberales. Y es la primera vez que se le dan vuelta 3 votos conservadores, y es la primera vez que la Corte norteamericana le pone un límite al presidente, le puede decir, usted no pasa cualquier cosa, Sí. la Constitución tiene cosas que tiene que respetar. Y eso abrió un interrogante y un caos también, una pregunta acerca de qué va a pasar, qué impacto va a tener eso sobre la economía norteamericana. Se preguntaban, bueno, el tema de los que ya aumentaron precios en función de que les habían aumentado los insumos importados y los iban a bajar. Digo, está muy caótico también el mundo de la economía, ¿no? Con la IA expulsando empleos por todos lados, entonces la bolsa. Bueno, es un mundo muy, muy cambiante en el que, ¿no? Sí, a ver, mira, tenemos un presidente que en lugar de ir a contar cómo piensa la Argentina en ese contexto, va al Congreso a insultar a los opositores enardecido, sin ningún tipo de argumento específico con relación a cuáles son las cosas que le pudieron haber molestado. Respecto a lo de la economía de los Estados Unidos, lo que vos decías, bueno, este viernes que viene se va a conocer el dato de empleo, el informe oficial de empleo de febrero, que es que en realidad lo que todas las consultoras estadounidenses esperan es que vaya un poquito a la baja el dato. Ahora, también la otra discusión, y que tiene que ver con esto mismo, es que Trump no tiene autorización para ir a una guerra del Congreso de los Estados Unidos. Y esto también está generando, digo, lo dirán, en Venezuela usó la fuerza de seguridad, la policía, pero en Irán está usando las Fuerzas Armadas. Sí, es un acto de declaración de guerra, matar al, digamos, Claro. que era el líder religioso que manejaba el país desde la caída del Shah de Irán. Ahora, respecto, Sí. porque vos mencionabas qué tiene en la cabeza Milei, qué lugar le depara a la Argentina en este nuevo orden mundial. ¿Viste lo que dijo ayer? Él dijo, somos un eslabón natural de la cadena de valor de Occidente, y da a entender que podría seguir en la línea de la nueva ley de glaciares, porque dice hay que remover argumentos ambientalistas absurdos y impulsar la producción de todos los recursos que tiene la Argentina, minerales críticos, la pesca, la agricultura, hidrocarburos, ¿no? Entonces uno se pregunta, digamos, ¿cómo sigue este camino, no? Si después de la ley de glaciares, ¿qué es lo que quiere Milei para la Argentina? Bueno, es probable, él lo dijo, a mí siempre me quedó muy grabado, él lo dijo en uno de sus discursos ante la Rural, que él prefería contaminar el medio ambiente antes que no sacar, que si ese era el argumento no podía ser, que era mucho más importante generar riqueza que la protección del medio ambiente con relación al resultado que esto provocaba. No me acuerdo qué palabras usó, pero era el concepto. Sí. Entonces, que es un poco también lo que hizo Trump, digamos, toda la legislación que promovía la transición energética hacia los autos eléctricos y demás, le sacó todos los beneficios que tenían y sacó todas las metas también vinculadas a la baja de las emisiones de carbono y demás, y odia los molinos de viento, que también eso lo que se le parece la peor tiene algún tipo de obsesión con los molinos de viento.
Pero bueno, así estamos, gente, escúchame, le pregunto a Guido, ¿qué Sí. pasó porque tu mundo también está convulsionado? A Nahuel Gallo, ¿cómo fue que se metió la AFA en el medio y logró sacar al gendarme de Venezuela? Bueno, porque, a ver, la Asociación del Fútbol Argentino podríamos decir que tiene cierta afinidad con Delcy Rodríguez, con la presidente que quedó en Venezuela tras la salida de Nicolás Maduro. Totalmente distinto esto a lo que sucede con el gobierno nacional. Y Tapia había pedido permiso para poder ir a Venezuela por la inauguración de un centro deportivo de Venezuela. Y ahí había un detrás de escena que era justamente esto. Había ya desde hace buen tiempo algún diálogo entre la AFA y la Asociación Venezolana de Fútbol, con la cercanía de Delcy Rodríguez también a esto, para la liberación de Nahuel Gallo. Lo que pasa es que el juez, que entiende en la causa de la supuesta evasión al arca de la Asociación del Fútbol Argentino, le impidió a Tapia poder viajar. Entonces viajaron otros dos integrantes, pero ya tenían todo medio cocinado con lo de Nahuel Gallo. De tal manera queda como que la Asociación del Fútbol Argentino y el deporte y los vínculos entre la AFA y la Federación Venezolana de Fútbol son los que posibilitaron la liberación de Nahuel Gallo y no el gobierno. Y es la verdad que es un golpazo en la línea de flotación del gobierno que nosotros nos hayamos enterado por un comunicado de la Asociación del Fútbol Argentino y no por funcionario de gobierno, Kirchner, Cancillería, que Nahuel Gallo estaba siendo liberado, ¿no? Fue una situación, la verdad, impresionante, increíble. Y bueno, Nahuel Gallo ya está en la Argentina y la verdad que es muy emotiva la llegada hoy, abrazándose con su hijito y con su mujer. Y la fecha que se suspendió es la que pasó. No, es la que viene. Es la que viene. Okay. Es la del próximo fin de semana. Esa fecha no se juega. La suspende, es una especie de lockout, ¿no? Porque son vendría a ser la patronal, es la que hace la suspensión de la fecha, que es la Asociación del Fútbol Argentino. Incluso en algún momento se había especulado con que podía ser más de una fecha. Por ahora es solamente una fecha. Y esto supuestamente responde a una persecución, dice AFA, una persecución judicial, ideológica, incluso de grupos de medios, contra Tapia y contra algunas autoridades, porque también el secretario Cristian Malaspina, está Pablo Tobillino y está Víctor Blanco, el expresidente de Racing. Así que bueno, no se juega la próxima fecha. Y bueno, es una suspensión que propone la Asociación del Fútbol Argentino. Por ahora es solamente la fecha que viene. Sí, se ve que ahí los tiene a todos bastante abroquelados el Chiquitapia, ¿no? Sí, eso sí. No, eso sí. No chista a nadie. Eso sí, hubo algunos equipos, María, que salían a la cancha con una remera, se sacaban la foto esa del equipo cuando sale a la cancha, la remera que decía la AFA, somos todos los clubes, bueno, algunas expresiones de los equipos, de las instituciones, coincidiendo con esta toma de decisión de Tapia. Bueno, así estamos, chicos. ¿Cuándo venís? Mañana a las 6 de la mañana estoy con ustedes. Bueno, no traigas ninguno de esos chocolatitos de free shop. Si vas a traer eso, quédatelo en tu casa. Bueno, porque eso bueno, no es amor. Eso no es amor. No estás hablando por todo, Guido. Nosotros queremos esos chocolatitos. Sí. Gracias, Rolo. Escuchame una cosa. ¿Qué trajo él de Santiago del Estero? Nada. Amor. ¿Ni un alfajor regional? Nada. María, hagan alguna vez alguna autocrítica de por qué yo no traigo algo. Piensen ustedes también, a ver qué hacen como para que yo no traiga. Yo a otros laburos donde voy llevo de todo, verdaderamente. Bueno. Bueno, un beso Maya, David, Rolo. Beso grande. Beso. Querido, gracias a todos por este aguante. Mañana te esperamos acá, Mari. Te esperamos acá con mucho aire acondicionado. Tema no nos va a faltar. Me imagino, están disfrutando que no estoy yo, pero es Maya. ¿La están congelando a Maya? Polo Norte es esto, María. Polo Norte. Está hermoso el frigorífico de Urbana Play, María. Solidaridad con Maya. Bueno, les mando un beso y hasta mañana. Un beso enorme, Mari. Chao. Un beso enorme. 8:31 de la mañana. La música en nuestro idioma. Gustavo Cerati, el prócer de la música argentina.
Adiós. Suspiraban lo mismo los dos y hoy son parte de una lluvia lejos. No te confundas, no sirve el rencor. Son espasmos después del adiós. Pones canciones tristes para sentirte mejor. Tu esencia es más visible del mismo dolor. Vendrá un nuevo amanecer. Tal vez colmaban la necesidad, pero hay vacíos que no pueden llenar. No conocían la profundidad hasta que un día no dio para más. Quedabas esperando ecos que no volverán, flotando entre rechazos del mismo dolor. Vendrá un nuevo amanecer. Separarse de la especie por algo superior. No es soberbia, es amor. No es soberbia, es amor. Poder decir adiós es crecer. Ocho y 35 de la mañana. 21.6, la temperatura máxima de 32 para el día de hoy. Vamos a tener esta temperatura hasta el miércoles aproximadamente. Después puede llegar a venir la lluvia. ¿Estás para un rico plato de comida casera? Lo de Jesús te lleva sus mejores platos hasta la puerta de tu casa, con sucursales estratégicas en Palermo, Caballito, Belgrano, Barrio Norte, Villa del Parque y ahora también en Villa Urquiza, en Pedro Rivera 5078. Disfrutar del templo de la carne y el vino nunca fue tan fácil. Aprovecha y pedí algo rico en Lo de Jesús Delivery. Esto es De Acá en Más. Este es el programa de Mario O'Donnell que se viene en las próximas horas ya para aquí para comandar nuevamente este equipo que tiene a Joaquín Alric en audios, el número 1. La técnica, Ale López, el número 1. Las redes sociales, María Delfina Carmona, @ De Acá en Más OK. La producción, el tridente Tommy Urrutia, Manu Krigel, Sofi Verón. La coordinación de Martín Fernández Madero, que está allí. Barbado vino hoy Martín Fernández Madero. Y la puesta en el aire. Peleen por el segundo puesto. Nadie como él en la historia de la operación técnica de la radiofonía argentina. Leo Pérez.
Willows. Loco, no es poco mucho. No, para nada, no nos quedamos cortos. Bueno, 8:37 de la mañana, Harry Styles y Rosalía. Harry Styles y Rosalía fueron los grandes protagonistas este sábado de los Brit Awards, que premian a lo mejor de la música británica. Y Harry Styles, que está lanzando disco el 6 de marzo y que no tiene por el momento fechas para la Argentina, sí en Ciudad de México y San Pablo, pero puede ser que nos dé alguna sorpresa, fue el encargado de abrir esta ceremonia que premió a Olivia Dean como lo mejor del año. Estamos escuchándolo a Harry Styles cantando Apertura, justamente, que es el tema. ¿Viene a Argentina? El corte de difusión. No viene a Argentina. Acabo de decir todo. Perdón. No me escucha. Perdón. Que empiece de vuelta. Perdóname, Harry Rolly. Styles, que presenta su nuevo disco el 6 de marzo, anunció fechas en todo el mundo y no todavía en Argentina. No todavía. En Ciudad de México y San Pablo. Bueno, estamos escuchando. El 6 de marzo. Apertura. Ahora. Su corte de difusión de Kiss All the Time Disco Occasionally. A la flauta. Y estuvo bailando y brillando las chicas muertas con Harry Styles. ¿Vuelve Rosalía? Estamos con Harry Styles. Estamos escuchando un poquito de lo que fue este gran número bailando. ¿Es buen bailarín? Es buen bailarín, es buen cantante. No, cantante sí. Yo no sé si incorpora la parte coreográfica. Sí, porque él salió de un reality de donde salió la banda One Direction, en donde bailar y cantar sí, era es verdad. Era buena coreografía. Sí, ahí estuvo bailando y saltando. Mirá. Y después bien. Rosalía, que se convierte en la primera artista española en ganar el Brit Awards. En el año 83 estuvo Julio Iglesias, que está cancelado ahora, pero estuvo a punto de ganarlo, y finalmente Rosalía hace historia en ser la primera Julio artista Iglesias no española. está cancelado. Sí, está cancelado. La música no, de Julio. Está cancelado Julio Iglesias, y Rosalía presentó su canción Bergen junto a Björk en un, escucha esto, increíble. Coro, orquesta sinfónica. Y Björk, ¿cómo suena? A quien no vemos hace muchos años, también estuvo presente en esta ceremonia. Es lírico esto. Sí. Rosalía, recordemos que a diferencia de Harry Styles, que no anunció fechas en Argentina, bien, eso es lo que estaba diciendo va a estar yo. en el Movistar Arena el 1, 2, 4 y 6 de agosto. Igual entradas completamente agotadas. Vuelve Rosalía entonces. Vuelve Rosalía. 1, 2. ¿Ella dónde tocó acá el año pasado? No tocó en el Movistar para mí. Estuvo Estuvo en un estadio. En el Movistar y estuvo en el Lollapalooza también. Lollapalooza. Pero ahora viene a presentar este nuevo disco que es increíble. Y sobre todo sorprendió la participación de Björk en vivo también cantando, que tiene una partecita, ahí la estamos viendo en la multiplataforma, de la canción esta Bergen. Y Rosalía, la primera artista española en ganar el Brit Awards 2026. Sí, es muy particular lo que tiene Björk. Sí, como look. Es como que se puso un aro delante de la cara y un telón. Desde hace años que Björk no muestra su cara y siempre tiene máscaras. En este caso era esta máscara que tenía como unos colgantes, pero no muestra su rostro. ¿No muestra la cara? Sí, no muestra el rostro. Es el modo cortina de... ¿Viste esas? Las que separan las habitaciones. Sí, es verdad. Increíble lo que canta. Tubas, flautas, traversas, clarinetes, violonchelos. Bueno, 8 y me quedaría escuchando a Björk y a Rosalía. Lamentablemente pasamos de lo lindo a lo duro, a lo difícil. 8:41. Plan Nova lo presenta la actualidad económica con David Cayón. Entra a www.planovalo.com.ar y conoce todos los planes de cuota fija y adjudicación asegurada que tenemos para vos. O visita un concesionario Ford.
Bueno, lo duro, lo difícil es que, como era de suponer, todos los mercados están siendo destrozados por el conflicto en Medio Oriente. Wall Street opera con bajas, el pre-market de este lunes muestra que las acciones se van todas en negativo, el precio del petróleo se dispara, más del 7%, el precio del oro vuelve a subir, todo esto como consecuencia de la guerra de Medio Oriente. Ahí tenés el crudo, el precio del petróleo porque la zona es productora de petróleo, y el oro que vuelve a saltar. ¿Por qué? Porque es refugio. Básicamente, cuando sucede esto es que los bonos de los Estados Unidos, que es como el refugio por excelencia, cuando el mundo está tranquilo, bueno, dejan de ser el refugio para los grandes inversores y empiezan a moverse a algo que hasta ahora en la historia no ha fallado en los momentos de estos conflictos, que es el oro, ¿sí? Así que tenés las bolsas en Japón, las bolsas en Europa, el pre-market en Estados Unidos, todo en negativo. Consecuencia del temor que infunde en los mercados el ataque de los Estados Unidos a Israel, a Irán, y la respuesta de Irán a Israel y a los Estados Unidos en este conflicto, donde no queda muy en claro, porque por todo lo que veníamos hablando esta mañana con diferentes analistas, hasta dónde Irán puede soportar el asedio de Estados Unidos a Israel. Bueno, Trump dijo que al ser un país muy grande de lo geográfico, necesita de 4 semanas de acción militar para terminar con el régimen, dice él, claro, autoritario, y que los iraníes recuperen su libertad. Bueno, por eso digo, el punto fundamental para el mercado, no estamos hablando de algo con sentimiento, no estamos hablando de algo con la racionalidad de si le hace bien o le hace mal a la población de Israel, a la población de Irán, sino que mira fríamente los números. La incertidumbre está planteada en cuánto tiempo planea Washington estar ahí. Sí. Y cuánto tiempo cree que Washington para estar, para resolver, para solucionar. No le importa si tiene que ver con imponer la democracia o que con haber matado a uno de los líderes, ya con eso alcanza. Eso no está en discusión para los mercados. Lo que está en discusión es el periodo de conflictividad. Claro. Y eso depende de cuánto tiempo haya decidido Washington, esto que vos decías, 4 o 5 semanas, es un montón, 4 o 5 semanas. ¿Cuánto tiempo va a llevar el conflicto en esa parte del mundo? ¿Querés estrenar tu Ford? Con Plan Óvalo es más simple de lo que pensás. Elegí tu plan y pagalo en hasta 120 meses, con la tranquilidad de tener 12 cuotas iniciales fijas. Empezá a disfrutar la experiencia Ford hoy mismo. Plan Óvalo, tu Ford a tu medida. Descubrí más en planovalo.com.ar o visita un concesionario Ford. Plan Óvalo presentó la actualidad económica con David Cayón. Entra a www.planovalo.com.ar y conocé todos los planes de cuota fija y adjudicación asegurada que tenemos para vos. O visita un concesionario Ford. Es una diferencia notable que hay entre Rosario Central y Newell's ya en los últimos largos años. Central con más jerarquía, Central con campeonatos ganados, Central con la continuidad de triunfos sobre su clásico rival. 6 triunfos consecutivos del equipo que hoy dirige Jorge Almirón. Ayer fue 2-0 en la cancha de Newell's. Newell's, que no gana desde el año 2008, ganó 2 de los últimos 16 clásicos, le lleva 22 partidos Central a Newell's. La realidad es que ya desde hace un tiempo está de parabienes Rosario Central, y Newell's atraviesa una crisis futbolística que se profundiza cada vez más, entre otras cosas porque da la sensación de que no tiene un plantel con mucha jerarquía para poder afrontar este escenario
tan particular que es pelear por la permanencia. Y esto también lo decimos muchas veces, y es que los clubes, las instituciones que no están acostumbradas a estar hundidos en el promedio o en la tabla general y tienen que pelear por la permanencia, al no ser un escenario habitual para ellos, se les complica mucho más salir de esa zona porque la tensión, el estrés es mucho mayor. Ayer fue 2-0 de Central a Newell's con otra vez Ángel Di María como protagonista. Ángel tenía una sobrecarga en el aductor. ¿Qué pasaba con esto? No solamente que dijo que no hubiese jugado cualquier otro partido de no haber sido el clásico, sino que en el transcurrir del encuentro no pateó los corners, no pateó balones detenidos. Justamente por eso, porque la rosca que hay que darle a la pelota para un centro al área, para un envío, hacía que le tirara más el aductor. Con lo cual, la pelota parada se encargaban otros compañeros de él, pero apareció dentro del área en un momento y para meter el primer gol del partido, después el otro lo metió Copetti con esa singularidad que plantean los hinchas de Rosario Central de justo Copetti con la camiseta número 22 hace el gol en el momento en el que Rosario Central le lleva 22 partidos a Newell's en el historial. Terminó mal la cosa con Newell's, terminó con mucha protesta, con algunos incidentes. Es muy caliente la situación en el equipo leproso, en lo que fue ayer además el debut de Fran Darío Kudelka como entrenador de Newell's. El Fideo, el dueño del clásico, el mejor, creo yo, futbolista que tiene hoy el campeonato de Primera División, Ángel Di María. Sí, no, ayer sentí una molestia en el aductor. El doctor dijo que no estaba roto, pero bueno, el dolor estaba muy fuerte y nada, intenté jugar igual, quería jugar igual de la misma manera. Y bueno, pusimos la pelota parada que la pateé en otros y nada, yo sabía que alguna me iba a quedar, estaba convencido y nada, gracias a Dios se dio de esa manera. ¿Patear pudiste? No, la única manera de patear, te juro, era agarrarla de aire, porque era la única manera, no me molestaba el aductor. Y nada, se dio justo de esa manera, increíble. Bueno, ahí está, para quien no vio el gol, es cierto, él agarra la pelota de arriba para abajo. Entonces, cuando vos la agarras de arriba para abajo, por ahí no te tira tanto el aductor como si le tenés que pegar a ras del piso. Ganó Central, 2-0 a Newell's en una nueva edición del Clásico de Rosario y en una nueva ocasión en la cual el canalla se queda con los 3 puntos, en este caso de visitante. 8:49 de la mañana. La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso, porque nuestra calidad supera a la realidad y te invita a soñar. Somos los mejores en sueño, por eso presentamos el estado del tránsito, para que no se te convierta en una pesadilla. La Cardeus es tradición de calidad. El tránsito es de Diego Fernández. Diego. Guido, muchas gracias. Sigue el congestionamiento en la Panamericana a partir del kilómetro 32 y también está lenta la marcha en el ramal Tigre en la zona de Virreyes. Se registra retención de tránsito por caudal en la autopista Perito Moreno para conectar con la 25 de Mayo y en la autopista La Plata Buenos Aires desde la zona de Sarandí. En Flores está trabada la barrera de Boyacá y vías del ferrocarril Sarmiento. Hay caos de tránsito allí, repetimos, en avenida Boyacá. Evitar las inmediaciones, sobre todo no se puede hacer el cruce en las vías del ferrocarril Sarmiento. Trenes, el Belgrano Sur ramal Catán está operando con demora por fallas técnicas y el Mitre ramal Tigre funciona hasta Belgrano. Guido. Abrazo grande, Diego. Otro, hasta luego. La Cardeus Colchones y Somiers presentó el estado del tránsito. En la Cardeus, llévate un tamaño superior. Más grande, más confort. Disfruta de hasta 50% de descuento. 18 cuotas sin interés y el envío es gratis. Únicos con certificación ISO 9001. La Cardeus, tradición de calidad. Esa es la música de Juli Roffo, que está, bueno, en una situación muy particular que la Argentina impuso a partir de este conflicto de Estados Unidos e Israel contra Irán, y es el refuerzo de las entidades israelitas en la Argentina. Juli, buen día. Guido, compañeros, buen día, ¿cómo están? Estoy en la calle Pasteur entre La Valle y Tucumán, frente a la sede de la AMIA. Y este es uno de los puntos en los que, por decisión sobre todo del Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires,
se reforzó la cobertura de seguridad justamente a partir de lo que empezó a pasar este sábado a nuestra mañana, a nuestras primeras horas del día, cuando se conoció el bombardeo de Estados Unidos e Israel hacia Irán y después todas las represalias que se produjeron en distintas zonas de Medio Oriente. Desde ese momento se confirmó, se dispuso el reforzamiento de las medidas de seguridad, de la presencia de personal de seguridad también en distintas instituciones de la comunidad judía. AMIA, que por supuesto ya sabemos sufrió el atentado de 1994, es un foco particular porque Ahmad Baidi es quien quedó a cargo de la Guardia Revolucionaria en Irán, este grupo paramilitar que obedece solamente al Ayatollah. El Ayatollah también resultó abatido en los bombardeos, pero ya te digo, Ahmad Baidi es un hombre muy importante porque está señalado como uno de los autores intelectuales del atentado a la AMIA de 1994, en el que se produjeron 85 asesinatos, y quedó a cargo, fue designado a cargo de la Guardia Revolucionaria que, representa y solo responde al Ayatollah. Ahora está todo, revisándose, teniendo en cuenta que no hay Ayatollah, ¿verdad? Sí, pero, es un detalle, Juli, que nombrás. La verdad que acá tuvo un gran impacto en la Argentina el nombramiento de Baidi. A ver, he buscado por Interpol desde el año 2007 con alerta roja activa, es decir, verdaderamente alguien que decididamente es un tipo muy peligroso para la Argentina. Él está asignado como autor intelectual, está dentro de esa causa de AMIA. Pero bueno, ahora es comandante de la Guardia Revolucionaria. Y bueno, la realidad es que pega absolutamente en la Argentina el nombre de Baidi. Sin duda. Por eso te digo, incluso antes de que esto se determinara ya había reforzamiento de seguridad, pero lo de Baidi, como es especialmente a AMIA y a la comunidad que todos los días viene a AMIA por distintos motivos y demás, lo que se ve es más presencia policial de la habitual. Hay no solo los bloques de cemento que obstaculizan cierta circulación por la vereda de AMIA, sino que además hay un cordón para evitar el estacionamiento justo enfrente de la sede de AMIA. Hay mucho personal de civil también dando vueltas por la zona, así que está muy, muy reforzado el asunto acá en la vereda de Pasteur y Lavalle. Juli, te mandamos un beso grande. Abrazo a todos. Chau, Juli. 8:54 de la mañana, apertura de Jorge Macri como jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires hoy también, Maya. Sí, Guido, Jorge Macri en un ratito nada más, 9:30, va a hablar en la legislatura. Axel Kicillof lo va a hacer a las 18 horas en la legislatura bonaerense. Se sabe que Kicillof le va a contestar a Milei, no así Jorge Macri. Jorge Macri va a centrar su discurso en el combate contra la inseguridad, el orden del espacio público. Kicillof, en cambio, decían en su entorno, esperó para cerrar su discurso a escuchar a Javier Milei y, como hizo el año pasado, seguramente va a tener un discurso más político y de confrontación, teniendo en cuenta que él empieza de alguna manera a posicionarse y a armarse para disputar el 2027. Así que bueno, hoy vamos a tener probablemente la réplica de Kicillof contra Javier Milei con un contenido muy político, ¿no? Recordemos que hoy no hay clases en la provincia de Buenos Aires que debieron haber empezado y que no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino que son 15 las provincias en las que no hay clases, y esto responde al rechazo de la oferta salarial de parte de los gremios. Esto afecta a 5.200.000 alumnos en toda la Argentina y más de 360.000 docentes. Hay una nueva paritaria propuesta para el miércoles que viene, es decir, pasado mañana, para ver si esto puede resolverse.
Pero bueno, decididamente en materia de educación es un muy mal día para la Argentina, con 15 provincias que no tienen inicio de su ciclo lectivo en lo que tiene que ver obviamente con los colegios públicos, ¿no? Sí, un detalle de esto y más también de lo que decía Maya. Hoy a las 11 de la mañana marcha la CGT a tribunales, se presenta un amparo respecto de la reforma laboral. ¿Por qué? Digo, respecto a lo que decía Maya, una CGT Empieza que... la batalla judicial. Claro, pero una CGT que tiene buena relación con Axel Kicillof, que lo ha apoyado públicamente en determinados momentos, con lo cual seguramente Kicillof va a tomar parte de su discurso, va a estar en esa discusión. 11 de la mañana, solamente marchan los líderes sindicales y los delegados sindicales a tribunales. Digo, no va a haber una manifestación en modelo CGT, sino que van ellos, ya hay afiche, pancartas, los globos esos que se pueden ver en las marchas, bueno, ya están ahí en la zona de tribunales. 11 de la mañana se presentan los líderes de la CGT para dejar en el Palacio un pedido de un recurso de amparo. Muy bien. 8:57 de la mañana. Presenta el clima en Europa. Ezequiel Marcusi, ¿cómo viene el lunes? Ezequiel no viene. Marcusi. No viene el lunes. ¿Cómo viene el lunes? No viene. La mínima es de 22 grados para el día de hoy. La máxima es de 32 grados. A ver, parcialmente nublado, nos decía Ezequiel en el reporte de hoy. Esto quiere decir que puede llegar a haber incluso alguna lluvia, nos decía Ezequiel. Y todo esto lo confirma desde este mismo momento al aire, Ezequiel Marcusi. No. Ezequiel. No lo quiere confirmar. No lo quiere confirmar. No te quiere dar la razón. Bueno, está bien, a mí no me importa. También nos dijo que se venía mucho calor. A mí no me importa, si viene mucho calor hasta el miércoles. 32 grados hasta el miércoles, sí. Le dijiste pelado, no me parece. Es verdad. Sí. Sí, no quiso. Probablemente tenga que ver con una represalia. Por eso nosotros hicimos una. Pero nos pusimos nosotros. Nosotros no. No. Esto como con los chocolates. Nos pusimos como ejemplo porque dijimos que había mucho viento que tampoco nos despeinaba mucho porque no teníamos tanto pelo. No nos queda. Bueno, y Ezequiel está ahí. Techo de cuero, ¿viste? Como el viejo Citroën. Como el viejo Citroën C3. No, C3 no. CB creo que era. El Citroën CB. 8:58. Presentó el clima en Europa. Están los que buscan su destino y los destinados a buscar. Hay formas de ir a Europa y solo una de volar. Porque volar es parte de tu destino. Y ahí está tu libertad. Air Europa. Tú decides. Bueno, recuerden, hoy hay 4 partidos del grupo A y del grupo B. 2 del grupo A, Riestra Platense, 7:15 de la tarde. A esa misma hora, Estudiantes de La Plata frente a Vélez. Por el grupo B, también la fecha número 8, Banfield frente al Aldosivi a las 9:30 de la noche. Independiente Rivadavia de Mendoza frente a River a las 9:30 de la noche también. Y un detalle, seguramente en las próximas horas o mañana vamos a estar explicándolo más si es que esto tiene alguna repercusión. Ya dijo Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, que no va a permitir el famoso diálogo así de los jugadores adentro de la cancha que esconden mensajes. Y esto tiene que ver con lo sucedido con Prestiani y con Vinicius. Veremos si esto se termina cumpliendo y a ver cómo se adaptan los jugadores. 9 de la mañana, Perros de la Calle a partir de ahora. UrbanaPlayFM.com, YouTube, Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Ya no quiero estar atado, ya no quiero obedecer lo que para vos es malo, para mí